Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video con el profe David. Y vamos a estudiar un poco sobre el tema 2.2 del cuadrado de un binomio en la parte 1. En el problema inicial dice, encuentra de dos formas diferentes el área del cuadrado formado por las siguientes piezas. Aquí hay algo que nos está diciendo y que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En este caso ya no nos dice que es un rectángulo, sino que es un cuadrado, por lo cual va a tener otras propiedades. Si tú te recuerdas cuáles son las propiedades que nosotros nos encontramos con las diferentes figuras, a diferencia del rectángulo, en un cuadrado, la base es igual a cada uno de los lados. Es decir, por eso es que nosotros tenemos aquí x más a en el ancho y x más a en la base. Es decir, tenemos lo mismo. Y aquí nos especifica esa parte por si se nos había olvidado. El área de un cuadrado del lado L es igual a L al cuadrado. Es decir, es igual a multiplicar su base por su altura, pero también a tener su base al cuadrado. Y es lo que nos presenta en la primera forma. El lado del cuadrado formado por las cuatro piezas es x más a. Por lo tanto, su área será igual a x más a al cuadrado. Aquí esta a no es parte de la fórmula, ¿verdad? No nos vayamos a confundir en este tema. La fórmula solo es x más a al cuadrado. Aquí es al cuadrado. Así que ahora nosotros tenemos que saber cómo vamos a desarrollar este x más a al cuadrado. Entonces, anteriormente nosotros teníamos operaciones de esta forma. Pero ahora se nos van a presentar que, por ejemplo, nosotros vamos a tener un ejemplo. Este no está de ejercicio. X más 2 por x más 2. Entonces dice, cuando tenemos esta parte, entonces nosotros podemos resumir esa expresión como x más 2 al cuadrado porque se está multiplicando la misma cantidad que es la misma base. Entonces aplicamos algunas propiedades de las potencias. Por lo cual, entonces ahora tenemos esta nueva expresión. Veamos lo que nos sigue diciendo. Esa es de forma indicada, claro. Y dice en la segunda forma que siempre nosotros para poder encontrar el área del cuadrado podemos ir dividiendo y encontrar el área de cada parte. Y así tener una forma general para el área de esta figura. Y dice acá, en las dos formas mostradas se encuentra el área del mismo rectángulo. Por lo tanto, x cuadrado, x más a al cuadrado es igual a x cuadrado más 2ax más a al cuadrado. Ojo, veamos acá. Acá ya nos está dando el resumen de lo que nosotros tenemos que hacer para desarrollar esta parte. En este caso era un ejemplo con un número. Pero ya de manera general vamos a tener esta fórmula. Y ya la vamos a aplicar en un ejemplo siguiendo el procedimiento que nos dice acá. ¿Qué nos dice acá? Que cuando nosotros tenemos un binomio porque hay dos términos, x es un término y a es otro término, un binomio al cuadrado, entonces significa que para hacerlo de mayor facilidad vamos a tener que el resultado va a ser igual a el primer término al cuadrado más el doble, por eso va el 2, el doble producto del primer término por el segundo. Aquí lo vamos a escribir xa, así lo vamos a escribir. El primer término por el segundo, claro, van a llevar paréntesis cuando sean cantidades, más
el segundo término al cuadrado. Esto es indicado, luego tenemos que desarrollarlo. ¿Por qué? ¿Por qué sale esto? Porque ya vimos anteriormente en la figura, esto surge de aquí, tenemos x cuadrado, aquí está, más ax, que es la segunda figura, más ax, que es la tercera figura, más a al cuadrado. Eso va a componer todo el área del cuadrado grande. Al reducir los términos semejantes, vamos a tener entonces que estas dos se van a poder sumar. Entonces va a ser ax más ax, 2ax. Y ya está reducido los términos semejantes. Por lo tanto, ese va a ser la forma en la cual nosotros vamos a desarrollar. Y vamos a tener aquí un ejemplo. El producto de la forma x más a al cuadrado se desarrolla en donde x es una variable y a va a ser siempre un número. Entonces vamos a tener esto. Y vamos a desarrollarlo a continuación. Vale. Antes de aplicar esa fórmula, lo vamos a hacer de la manera tradicional como ya conocemos. Entonces, vamos a saber, como lo expliqué al inicio, que esta expresión significa que nosotros vamos a tener dos cantidades exactamente iguales multiplicándose. Así. Y hemos venido con la multiplicación de productos de binomio por binomio, monomio por monomio y trinomio por trinomio y etc. Entonces, ¿tú te recuerdas cómo desarrollar esto? Vamos a desarrollarlo primero de la forma tradicional y luego ya aplicando la forma que nos está explicando esta lección. Entonces, si te recuerdas, el primero con el primero, x el primero y x con el 5, luego 5 con x y luego 5 con 5. Empezamos x por x, x cuadrado, más x por 5, 5x, más, ahora empezamos con el segundo término del primer paréntesis, 5 por x, 5x, más, ahora el primero con el segundo con el segundo, 5 por 5, 25. Procedemos entonces a hacer la reducción de los términos semejantes y los términos semejantes son los que nos han quedado en medio, el segundo y el tercero. Entonces tendremos x cuadrado, ese se escribe porque no tiene otro semejante. Y aquí nos va a quedar 5x más 5x va a ser más 10x. Se suman los números y se escribe la misma letra, más 25. Ahora bien, si te fijas, es como que multiplicáramos 2 por 5. Y eso va a pasar en todos los productos que tengan esta forma. Ahora, hagámoslo de la forma en la cual nos está pidiendo el procedimiento, el ejercicio de la lección. Bien, tenemos aquí entonces el ejercicio y nos dice, ¿qué es lo que vamos a tomar? Esta es la fórmula. Esto tienes que escribirlo y también escribirlo en letras. ¿Cómo lo vas a escribir en letras? El binomio al cuadrado va a ser igual a el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Eso tienes que escribir con letras. Entonces empezamos, porque eso lo vamos a memorizar y a desarrollar en cada ejercicio de este tipo. Entonces empezamos a aplicar el primer término al cuadrado, x al cuadrado. Puede ser cualquier letra, no solamente x aquí porque nos da esa letra. Más el doble producto de quién? Del primer término por el segundo término.
más el segundo término al cuadrado. Entonces, una vez tenemos esto, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer es a desarrollar este producto que nos ha resultado y eso va a ser la respuesta. Entonces tendremos x cuadrado más, multiplicamos 2 por x, 2x, 2 por 5, 10x. Más el segundo término al cuadrado, que es 5 al cuadrado, es 5 por 5, no es 5 por 2, es 5 por 5, que es 25. Y acá ya lo tenemos desarrollado, y si comparamos con el procedimiento tradicional que ya conocíamos, pues obtenemos la misma respuesta. Entonces, este binomio al cuadrado es bien importante porque a partir desde octavo grado que repasamos un poco lo vamos a estar utilizando. Por eso es importante que te aprendas esta fórmula, es la que debes aprender. La voy a poner en rojo para que no la olvides. Y después incluso hay otra fórmula que de manera general es x más a, y ya no es al cuadrado, sino que es al cubo. Entonces esa ya es un poquito más complicada y tienes que saberte muy bien el cuadrado de un binomio para poder dominar esa otra lección. Pero eso lo vamos a dejar para cuando lleguemos a esa otra lección. Muy bien. Entonces ya vimos que el procedimiento es muy efectivo y acá viene la parte de los ejercicios en la cual tenemos nosotros que aplicar. Aquí lo que vamos a obtener es: encuentra de dos formas diferentes el área de las figuras mostradas en cada literal. Bien, en esta parte tenemos que encontrar primero el área de el cuadrado en general, del cuadrado unido, y en la segunda forma el área de cada pedacito, y luego sumarlo todo para poder encontrar la segunda forma. De igual manera en el B. Y en esta parte vamos a desarrollar exactamente como acabamos de estar trabajando estos ejemplos. Así que si tienes algo